Esta presentación fue elaborada por el estudiante del doctorado de Física de los Materiales de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, Juan Carlos Santiago Jiménez, asesorado por el Dr. Fray de Landa Castillo Alvarado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN y por el Dr. Ernesto López Chávez del Colegio de Ciencia y Tecnología de la UACM. El dispositivo básico de la tecnología del hidrógeno es la celda de combustible, que está formada por dos catalizadores entre los cuales se encuentra una membrana polimérica. Cuando el hidrógeno llega por el electrodo del ánodo, el hidrógeno se oxida en ese catalizador y se divide en su parte iónica y su parte electrónica. La parte electrónica sigue una trayectoria externa, mientras que la parte iónica circula a través de la membrana polimérica. Cuando se reencuentran en el cátodo, se lleva a cabo el proceso de reducción del oxígeno, volviéndose a combinar la parte iónica y la parte electrónica, produciendo agua y vapor de agua. Así que una de las partes fundamentales de la tecnología de celdas de combustible es la membrana de intercambio protónico. En esta presentación, Conductividad iónica en membranas de quitosano para celdas de combustible, proponemos el desarrollo de una membrana polimérica, utilizando como material base el quitosano, que es un material que se obtiene de la cáscara del camarón. Nosotros en este estudio partimos de la estructura del quitosano mostrada en la figura 1. Allí podemos observar cómo están distribuidos los átomos y la posición de cada uno de ellos. Así construimos la estructura con Amorphous Builder y realizamos el proceso de optimización de la geometría obteniendo la estructura optimizada mostrada en la figura 2. Para estudiar la conductividad protónica usamos los elementos mostrados en la figura 3, moléculas de agua, iones de sulfato, hidróxido e hidróneo. Todos estos elementos los colocamos en una celda de simulación que mostramos en la figura 4. Realizamos el proceso de dinámica molecular, obteniendo los datos que nos sirvieron para calcular la conductividad protónica sigma, representado por la letra sigma. Nosotros utilizamos la ecuación 1, figura 5, que es la ecuación de Einstein para poder calcular la conductividad protónica. En esta fórmula encontramos que E es la carga elemental, T, tiempo de observación, V, volumen de la celda, K, la constante de Boltzmann, T, la temperatura, ZI, la carga total en unidades de E para el ion que se difunde cuya posición del vector de centro de masa es RI. El primer término del lado derecho es la zona promedio de carga sobre cada ion del desplazamiento cuadrado medio y el último término es la suma de correlación de desplazamientos de iones, describiendo las interacciones entre diferentes iones. La figura 6 muestra el equivalente clásico del sistema molecular, es decir, los iones son considerados como cargas puntuales y las interacciones entre ellos son interacciones del tipo ion-ion, ion-dipolo y dipolo-dipolo. Para la simulación, utilizamos el campo de fuerzas COMPAS MD que genera un conjunto de posiciones para todos los átomos en la celda, para instantes t igual nft, siendo n un número entero y ft el paso discreto para la simulación de la dinámica. Hemos elegido un valor de ft igual a 0.01 picosegundos y n abarca desde 1 hasta 13.048. El tiempo promedio de la ecuación 1 para cualquier función f de t es simplemente definido como el valor promedio f de t es igual a 1 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de i. El símbolo valor absoluto de r denota la magnitud del vector. En las figuras 7 y 8 presentamos una secuencia de las imágenes que describen el mecanismo de conducción iónica de la membrana, así como el proceso de movilidad de los portadores de carga iónicos. Las imágenes corresponden a los tiempos de simulación 0, 1, 2.46, 22.15 y 41.85 picosegundos. Finalmente, cuando concluimos todo este proceso, encontramos que el valor promedio de la conductividad calculada desde los datos de simulación usando la ecuación 1 fue de 2 por 10 a la menos 2 siemens por centímetros a la menos 1 con un error alrededor de 2 por 10 a la menos 4 siemens por centímetros a la menos 1, demostrando así que nuestro método para calcular la conductividad protónica dentro de este tipo de membranas es un valor que supera a los de las membranas de Nafion.